Las clases grabadas, por favor, las tenemos ya en el Classroom. Tienen en pantalla mi Classroom, ¿verdad? Creo que ya lo están viendo. Sí, licenciado, ya se observa. Bueno, yo no sé cómo lo tienen ustedes, pero donde tienen las clases asignadas, o sea, donde le dan clases y les aparecen así las clases asignadas, así lo ven ustedes también, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, en el folder que está abajo, acá, ¿se lo vieron? El que estoy marcando, esa es la carpeta de nuestra clase. Entonces ahí ya están las clases grabadas. ¿Ok? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Ahí ustedes ven en la... Ahora que la abrí, obviamente ya no nos da la misma, entonces entro acá. Aquí solo para que vean la siguiente pantalla. Y ahí no es, pues, perdido. Espejo. Así les va a aparecer. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Ahí están las clases grabadas para que por favor puedan revisar, y la presentación la voy a estar subiendo el día miércoles cuando ya tenga claridad de hasta dónde vamos a llegar con la temática del parcial. ¿Ok? Sí, Lick. Entendido, licenciado. Gracias. Gracias. Creo que estamos totalmente claros, ¿verdad? Por favor, el código de Classroom lo está pidiendo un compañero, si alguien se lo puede facilitar, se lo agradecería. Y luego de eso, voy a ver la presentación. Luego de eso, nosotros tenemos como instrucciones, ya tenemos el examen parcial para el día 18, ¿verdad? Sí, Lick, para el 18. Entonces, pongan atención. Yo voy a dar clases todavía el miércoles y el miércoles y el lunes, ¿ok? Posteriormente a ello, el miércoles ya tenemos el examen, ¿sí? La próxima semana que ustedes tienen exámenes martes y jueves, no sé si me explico, la semana siguiente tenemos examen conmigo, ¿verdad? Entonces recibimos clases lunes. La siguiente semana tienen exámenes martes y jueves. Como ya los conozco y sé que van a estar preparándose y estudiando para sus exámenes, entonces yo acostumbro cederles ese periodo para que ustedes estudien. ¿Ok? Salvo que reciban una contraindicación de la coordinación, de lo contrario, yo les dejaría libres el periodo de lunes y el miércoles. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría no se meten a clases y después me toca repetir los temas. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Entonces, mejor quiero estudiar. Y la siguiente semana, que es ya la última semana de agosto, nos vamos a ver, el día 30 tienen su último parcial, ¿verdad? Ustedes tienen parcial 18, 20, 24, 26 y 30, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la última clase el 16, examinamos el 18 y luego nos volvemos a ver el día 1 en clases normales. ¿Ok?
Sí, Lick. para que no tengamos ninguna duda y ningún atraso. Repito, estoy avisándolo con anticipación, yo examino por la plataforma DatQuiz. Para el efecto, lo que hago es simple y sencillamente subo el link a la hora señalada, que es a las 7 de la noche, según estoy viendo. Subo al Classroom el link del examen. Cuando ustedes entran al examen, correr el feriado, creo que fue ¿cuál feriado? El 15 de agosto. Sí, esa No, no fue el suerte. 15. No, pero 15 cae domingo. Ah, es cierto. Entonces lo que tocaría es Licenciado, dígame. buena tarde. Mire, con una consulta, bueno, más que todo como una sugerencia. No sé si como estoy escuchando que usted va a hacer en una plataforma llamada DatQuiz, ¿va? ¿Es correcto? Entonces no sé si podría ser factible, tal vez como que unos días antes, tal vez hacer una prueba piloto para que nosotros como estudiantes nos podamos familiarizar con la plataforma, ¿verdad? Para así el día del examen no tener algún inconveniente. Ok, justo a eso iba ahorita. Gracias, Kevin. Miren, pues, tienen razón. Seguramente empiezan los exámenes el miércoles porque el lunes es el feriado para la ciudad de Guatemala, ¿no? Entonces, tendremos clases, por lo visto, solo hoy y el miércoles. Perfecto, yo tengo mi programa hasta el día miércoles, estoy re bien. Entonces, yo voy a utilizar para el examen DatQuiz la próxima semana, no, pero el próximo miércoles que tenemos clase a segunda hora. Al terminar la clase voy a dejar un cuestionario de 2 preguntas simples, o sea, no de contenido, para que practiquemos el uso de DatQuiz. Es bien sencillo, la plataforma es bien sencilla para utilizar y lo pueden hacer desde una computadora o desde su celular. La única condición que pide para el celular es que si ustedes lo tienen en vertical, deben de moverlo a horizontal y ya ahí podrán contestar su examen. El examen es sencillo porque ustedes entran ahí y buscan su nombre y el examen es para ustedes. ¿Ok? No hay chance de equivocarse. ¿Ok? Pero sí, vamos a hacer la próxima semana. La próxima clase que sería el día miércoles. ¿Ok? Perdón, Elic, nuevamente, solo la última como observación. Fíjese que yo estaba revisando en el Classroom, al menos el de nuestra sección. Imagino que en otra sección también, Malik. Fíjese que en nuestra sección, en nuestro Classroom, no aparecen las grabaciones de las clases. No les aparecen. No, fíjese, Elic. Sí, está vacío el folder, licenciado. Tal vez los permisos de los archivos en sus drives no están configurados correctamente para que lo vean todos, sino que solo usted. Ahorita vamos a ver. Bueno, como vieron, ya los tengo ahí subidos. Entonces, si quieren, solo al terminar la clase verifico para que ya tengan acceso, ¿ok? Para dar los accesos. Para que no. Gracias, Elic. Gracias, Lick. Bueno, bajo este orden de ideas, entonces iniciemos con la temática de hoy, porque si no se nos va a ir el día, ¿ok? Y en un ratito reviso por qué no tiene activados los accesos, pero ahorita lo voy a verificar, ¿verdad? Porque si ya están subidos, seguramente son los accesos los que efectivamente no están ahí. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, entremos a la temática de la clase entonces, por favor. Para eso empiezo a grabar. Bien, en la clase anterior nos quedamos con lo relativo a las fuentes del derecho administrativo y vimos las fuentes históricas y las fuentes materiales, ¿ok? En el derecho, ustedes saben muy bien que siempre vamos a dividir por fuentes históricas, fuentes materiales y fuentes formales del derecho, que al final son aquellas que tenemos que voltear a ver al inicio del
al inicio de cualquier actividad de derecho, de cualquier actividad administrativa. ¿Cuál es la fuente del derecho para nosotros en Guatemala? La ley. Pero si aparte de eso tomamos en cuenta que la fuente primaria del derecho administrativo, cuando tenemos un principio de legalidad y un principio de juridicidad, que ya los vimos en su momento, que nos indican que todo el actuar de la administración pública debe ser apegada al derecho. En ese sentido, definitivamente nuestra fuente formal del derecho, nuestra fuente primaria de las fuentes formales del derecho, va a ser sí o sí la ley. Y entonces nos vamos a la pirámide de Kelsen. Y ahí vamos a ir viendo en las fuentes formales del derecho cuáles son las fuentes en su orden de importancia. Y por supuesto en el derecho administrativo, siendo que, como ya les expliqué en su momento, la base de la administración pública, donde está estructurada la administración pública, donde tenemos marcado todo el camino, todo el qué hacer, todo el qué no hacer, en Guatemala sí está muy claro en la Constitución, ¿sí? Vamos a tener entonces nosotros que la fuente primaria formal del derecho administrativo es la ley, y que dentro de la ley hay supremacía constitucional, o sea que la Constitución es nuestra mayor fuente de derecho administrativo. Y es que la Constitución regula todo. Si ustedes ven en esta diapositiva, por ejemplo, se van a dar cuenta que la Constitución nos señala cómo se organiza el organismo legislativo, el organismo judicial, el organismo ejecutivo. ¿Cuál es la división administrativa del Estado? Lo regulan los consejos de desarrollo, los gobernadores, el registro de la propiedad, el registro de la propiedad, el régimen municipal, la Universidad de San Carlos, la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Confede, CDAGEO, como le ponga el que esté del gobierno de turno, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco Guatemala, la Contraloría General de Cuentas, el Ejército, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, bienes del Estado, régimen financiero del Estado y la función pública. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente el gran andamiaje de la administración pública está en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución es la fuente primaria de nuestro derecho administrativo. Es decir, de las fuentes formales, la ley es la primordial y de esas la Constitución es nuestra fuente primaria del derecho administrativo. ¿Dudas? No, Lick. Gracias. Como primera tarea, ya pensando en el segundo parcial, en donde dijimos que va a ser tarea buena parte de los puntos, vamos a tomarle foto a esta diapositiva, por favor. Copien esta diapositiva, igual la van a tener ustedes ya a partir del miércoles, pero esta diapositiva, y la primera tarea es escribirle a la par, y luego me la mandan al Classroom, escribirle a la par cuál es el artículo constitucional, repito, cuál es el artículo constitucional que corresponde a cada uno, o por lo menos donde empieza cada una de esas funciones. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, Lick. ¿Sí? Lick, disculpe, ¿podría repetir? Es que no lo escuché muy bien. Ahorita, solo estoy yo una vez subiendo la tarea.
la tarea es simple, ¿verdad? Deben ustedes de ver toda esta diapositiva, cada una de las acciones que ahí están señaladas: organización del organismo legislativo, organización del organismo ejecutivo, etcétera, 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 y colocarle a la par el artículo que lo regula o bien el artículo donde inicia la regulación correspondiente. ¿Ok? Gracias, licenciado. Y eso lo suben, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿El trabajo es a mano o en computadora? De preferencia a mano, ¿verdad? De preferencia a mano, lo ideal es que lo hagan a mano y le tomen una fotografía, por favor. Muy amable, gracias, licenciado. Gracias. Solo el artículo. Lo único que necesito hoy, en este momento del curso, es que me señalen el artículo. Cuando hay más de un artículo, por favor, cuando es más de un artículo, me colocan el artículo donde inicia, no es necesario que lo coloquen todo. ¿Ok? La tarea, por favor, para el día viernes a más tardar. Tienen toda la semana para hacerlo. ¿Dudas? Lick, ahora sí ya nos tiró la notificación de que publicó, de la publicación que hizo. Ahorita les llegó la publicación de la tarea. La notificación, ajá, sí. De la tarea, correcto, la tarea que acabo de hacer. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Vamos días aquí? Entonces, por favor, esa sería la tarea. Por favor, si alguien puede probar ahorita, si ya liberé los permisos de los videos. La tarea para el viernes, hoy viernes 13, bueno, sí, para este viernes 13, por favor. Pura cábala. No, Lick, aún no aparece. No aparece. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a compartirles el link en un ratito en el Classroom para que ustedes puedan entrar desde el link, si no se lo permite directo, ¿ok? Solo copiar el número del artículo, Sharon, no es nada del otro mundo. De momento solo copiar el número del artículo. ¿Por qué? Porque Administrativo 2, el curso de Administrativo 2, se trata del desarrollo de las instituciones del Estado. Entonces no pierdo tanto tiempo ahorita en esta parte, ¿ok? Bueno, continuemos. Entonces, estamos claros que la fuente primordial es la Constitución. Luego de ello tenemos la ley. Cuando yo aquí hablo de la ley, estoy hablando de los decretos surgidos del Congreso de la República, aquellos que han pasado por todo el proceso legislativo. Recordemos a grandes rasgos cuál es el proceso legislativo.
Bueno, el proceso legislativo es aquel por medio del cual una iniciativa de ley, una propuesta surgida de un ente que puede tener esa potestad, que ustedes saben muy bien que son los 3 poderes del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral en materia electoral, tienen iniciativa de ley. En esta iniciativa de ley resulta que, bueno, rapidito, se presenta la iniciativa de ley, entra a la dirección legislativa, es puesta a conocimiento del Pleno, el Pleno lo traslada a una comisión, la comisión dictamina y con dictámenes devuelve al Pleno, el Pleno aprueba en 3 lecturas, o una si es de emergencia nacional o emergencia nacional. Posteriormente se aprueba en forma final, se traslada al presidente de la República para que sancione o vete, el presidente de la República sanciona y manda a publicar, o bien el presidente de la República veta, devuelve al Congreso de la República para modificaciones, el Congreso modifica si considera que el presidente tiene razón y se lo devuelve para sanción, y si no está de acuerdo, el Congreso de la República puede hacer uso de su primacía legislativa y mandar a publicar él, ¿verdad? Así de simple es el proceso legislativo, aunque todos ya sabemos que en la realidad es un poquito más tardado. Pero bueno, no es eso lo que me interesa ahorita, eso ustedes ya lo saben, solo era un recordatorio. Pero para la materia administrativa, la ley es la segunda fuente del derecho administrativo formal, después de la Constitución, porque esta ley tiene ciertas características. La primera característica es que es de carácter general. Una norma surgida en el Congreso de la República es para aplicación en todo el territorio guatemalteco. Se recuerdan ustedes muy bien de las reglas de espacio y tiempo, es decir, de en dónde y en qué tiempo puede ser aplicada una norma jurídica. Una norma jurídica también es impersonal, nunca se va a hacer una norma jurídica para una sola persona. Las normas jurídicas son de carácter impersonal, son dirigidas a todos en general. Nunca va a haber una norma dirigida a alguien en especial. Ahora bien, que producto de la actividad unas personas seamos parte y otras personas no seamos parte, eso digamos ya es otra cosa, pero la mayoría del tiempo es impersonal. Otra característica de la norma jurídica o de la ley es que es obligatoria. Esa obligatoriedad es de hecho uno de los elementos más importantes, toda vez que esa obligatoriedad es la que provoca que se dé el cumplimiento tal cual de la normativa, o sea que no vamos a dudar de que se va a cumplir porque es una norma obligatoria, es una norma que tenemos que cumplir sí o sí, ¿verdad? Que la tenemos que cumplir siempre. Otra característica es que la norma jurídica es permanente. Claro, esa permanencia va de la mano con el periodo de vigencia, ¿verdad? Pero una norma jurídica no se hace para un momento en específico, sino que se hace para un ánimo de permanencia. Que las circunstancias pueden hacer que dure cierto tiempo o que dure con ciertas circunstancias, puede ser, ¿verdad? Como las normas temporales que hemos visto. Pero una ley ordinaria regularmente va a ser de carácter permanente, ¿verdad? No va a ser muy rara una norma que va a tener aplicación un corto periodo de tiempo. Y la otra característica es la irretroactividad de la ley. En materia administrativa sí estamos claros que debe existir una ley anterior para que pueda ser aplicada en el Estado. O sea, no puede desde ningún punto de vista aplicarse una ley retroactivamente. En derecho administrativo sí lo hay, ninguna posibilidad de que eso suceda así, porque es obligación de todos velar porque una norma sea
para posterior. O sea, si yo emito una norma jurídica hoy, no puede ser aplicada al pasado, debe ser aplicada hacia el futuro, es decir, de hoy en adelante o del día que entró en vigencia en adelante. ¿Dudas o comentarios con respecto a las características de la ley? De la ley administrativa. Bien. No le queda. Gracias. Tenemos luego dos tipos de leyes administrativas. ¿Sí? Tenemos dos tipos de leyes administrativas. Las leyes administrativas, leyes orgánicas y las leyes reglamentarias. Tenemos leyes orgánicas y leyes reglamentarias. Las leyes orgánicas son aquellas en las que se establece todo lo relativo a la estructura, el funcionamiento y la actividad de una entidad del Estado, de un órgano administrativo. Repito, las leyes orgánicas son aquellas que establecen la estructura, la función y la actividad, es decir, todo lo que desarrolla un órgano administrativo. ¿Dudas? Repito, las leyes orgánicas básicamente vienen a ser como vamos a encontrarlas, bueno, en Guatemala, como somos tan simples para eso, nuestra misma ley lo dice, ¿verdad? Ley orgánica del organismo ejecutivo, ley orgánica del organismo legislativo, ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ley orgánica del ICS, me explico. La misma norma nos establece que es una ley orgánica, en su nombre está. Pero básicamente las leyes orgánicas son aquellas que nos dan la estructura y el funcionamiento de una entidad, son las que nos ordenan cómo debe ser la entidad. Misael levantó la mano. Sí, licenciado, buena tarde. Solo para hacer una aclaración, la ley orgánica sería lo que para el derecho laboral de trabajo, perdón, para el derecho laboral sería el reglamento interno de cualquier empresa, algo así. El reglamento orgánico, la ley orgánica sería eso, prácticamente, es lo que basado en del derecho administrativo al derecho laboral, solo haciendo una referencia. Más o menos, pero no. Lo que pasa es que aquí en el derecho administrativo vamos a estudiar también el reglamento, porque el reglamento también es fuente del derecho administrativo. Ah, ok. La gran diferencia acá es cuando el mismo Congreso de la República crea una institución. Cuando crea una institución, crea una ley que rige y define toda su estructura, toda su forma de funcionamiento y cuáles son las funciones y actividades que va a tener cada una de las dependencias de esa institución. David me levantó la mano. Licenciado, disculpe, una consulta. O sea que la ley la crea el organismo legislativo, o sea, el Congreso de la República en este caso, y los reglamentos los crea la administración pública. Sí,
aunque no se me adelanten, los reglamentos son la siguiente clase, digamos. ¿Sí? Bueno, gracias, Lick. Sí, pero es exactamente eso. Acá esto lo crea el Congreso de la República. Recuérdense que les dije que nos íbamos a ir conforme a la pirámide de Kelsen y a la jerarquía de las normas. Primero, la Constitución, ¿verdad? Y leyes constitucionales. Porque nosotros sí tenemos leyes constitucionales de derecho administrativo, como lo es la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo. ¿Me explico? Luego tenemos las leyes creadas en el Congreso de la República, aunque estoy siendo redundante, pues, ¿verdad? Pero para que nos quede claro. ¿Sí? Esas son las que estamos viendo ahorita. Estas pueden ser leyes orgánicas o leyes reglamentarias. Las leyes orgánicas son las que nos crean una institución, nos dan sus actividades, nos dan su funcionamiento y nos dan su forma de realizar el trabajo. ¿Ok? Pero también hay leyes reglamentarias. También hay leyes reglamentarias. Las leyes reglamentarias son aquellas que lo que buscan es, valga la redundancia, reglamentar, o sea, regular aspectos específicos del actuar administrativo. Las leyes reglamentarias buscan regular aspectos específicos del actuar administrativo y de los derechos y de las obligaciones de los administrados, y de los derechos y las obligaciones de los administrados. ¿Alguien ha leído en los últimos meses que entró en vigencia una ley de simplificación de trámites? Así le llamaron. ¿Alguien que me cuente? Esa es la mentada ley antitrámites. que dicen, ¿verdad? La ley del leasing. Ajá, gracias. ¿Y de qué se trata esa ley? Aunque el nombre ya casi lo dice. Licenciado, trata de evitar tanta burocracia dentro de los trámites. La ley es que se puede hacer perdón, sin necesidad de ir a una entidad, hacer... Ley, buena tarde. Esta ley lo que norma es procedimientos antiformalistas para tratar de evitar la burocracia y facilitar el acceso a determinados procesos a la población. Exacto. ¿Qué busca esta ley entonces? Regular una actividad administrativa. Es decir, le está diciendo a la administración pública, cuando usted preste un servicio, debe de ser más rápido, debe de ser más ágil, de preferencia hágalo por medio de una página web. ¿Me explico? Eso es lo que está regulando una actividad administrativa. No está creando una institución. ¿Me explico? No está creando una institución ni dándole funciones, sino lo que está haciendo es regulando algo, en este caso tratando de modernizar el sistema, como dice Juan José. Sí, exactamente, esa es parte de la idea. Entonces, esa es la diferencia. Una ley orgánica busca crear una institución y darle funciones y actividades y nombres a los órganos administrativos, mientras que la otra lo que busca es regular una actividad específica. David. Disculpe, licenciado, o sea que esta ley que mencionó se encuentra íntimamente relacionada con el principio de celeridad procesal. No. ¿O no? No, porque recuérdense que estamos hablando de derecho administrativo, no de proceso. Nosotros vimos ya algunas características acá, y esto va más de la mano con aquella característica que dijimos, que el derecho administrativo era dinámico, era cambiante en función de las necesidades y de la tecnología. Entonces, va más apegado a ese lado. Ojo, que no confundamos con lo procesal, porque lo procesal es jurisdiccional. Eso solo aplica en los procesos judiciales, sean civiles, penales, laborales, pero siempre tenemos que tener el cuidado de separar lo administrativo de lo procesal. No es igual, aunque muchos procedimientos sean parecidos, pero a muchos, eso ya lo van a ver ustedes más adelante en el proceso administrativo, pero muchos de los abogados cometemos el error
de presentar, por ejemplo, una solicitud administrativa como un memorial judicial, y no es lo mismo lo judicial o lo administrativo, y son requisitos y formalismos diferentes. ¿Sí, Misael? Gracias, licenciado. ¿Se podría decir que hablando en el tema administrativo, por ejemplo, tratan la manera de simplificar todo aquello relacionado a, por ejemplo, ya sea a la contratación o cuando despiden a alguien en alguna entidad del gobierno, cuando solicitan constancias de todo tipo de índole, constancia de solvencia de marbetes, de parqueos, de armas, de bienes, de activos fijos y fungibles, y etcétera? A ese tipo de simplificación de procesos, ¿a qué se refieren? Exacto, simplificación de procedimientos, ¿ok? Correcto. Ok. Gracias, licenciado. Bueno, Antonio. Tengo una duda, licenciado. Digamos, en las leyes orgánicas, digamos que en el Ministerio de Gobernación se me viene a la mente, digamos que el tercer viceministerio se le quisiera agregar al departamento, por ejemplo, de prevención, se me olvida el nombre ahorita, pero es prevención contra la violencia, se le quisiera agregar un departamento. Esa ley orgánica que rige los departamentos, que tiene ese tercer viceministerio en esa unidad, ¿quién es el facultado para, por ejemplo, agregarle el departamento? Okay, no sé bueno. si... Sí, claro. Eso se los voy a explicar en la próxima clase, que es el tema de reglamentos. ¿Ok? Hay áreas, la ley norma cuestiones de carácter general. Y casi siempre ustedes van a encontrar al final de una ley orgánica, por favor, al final de una ley orgánica, van a encontrar ustedes que aparece la frase que deberá aprobarse el reglamento correspondiente dentro de un plazo X, un plazo establecido. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, y entonces, no como ejemplo, sino, entonces el Congreso de la República lo que hace es trasladarle esa responsabilidad al ente administrativo, para que el ente administrativo sea quien realice la actividad de reglamentar, de hacer los manuales específicos y todo ese tipo de cosas. Eso se los voy a explicar cuando entremos a hablar de los reglamentos. Pero, por ejemplo, si ustedes ven la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que es la que está vigente actualmente, en su artículo 48, reglamento. El reglamento de la presente ley deberá ser emitido entre los 60 días siguientes a la fecha en que la misma entre en vigencia. O sea, la ley nos da las funciones generales. ¿Cómo deben de realizarse? Eso ya vamos a ir más adelante a verlo en los reglamentos. O en una ley reglamentaria, en una ley en donde diga tal ministerio debe prestar tal servicio y por lo tanto de una vez crea el procedimiento para prestarlo. Elizabeth levantó la mano. Prácticamente es como la conducta del empleado y funcionario público. Es lo que da las limitaciones, las normas que establece el reglamento. La conducta y el servicio que se está prestando y cómo se va a prestar y toda la actividad. Y procedimiento. Ajá. Sí. Correcto. Juan José. Licenciado, disculpe, por eso es que alegaban ahorita últimamente que el despido de este señor fiscal Juan Francisco Sandoval era injustificado, porque no se habían basado en la ley orgánica del MP, sino en el reglamento. Porque la ley orgánica establece una forma, o sea, un procedimiento, correcto. A grandes rasgos así es, porque no se siguió un procedimiento administrativo establecido en una ley orgánica, sino que se siguió uno que está establecido en un reglamento, y conforme estamos hablando, en el derecho administrativo sí se debe respetar, sí o sí, la jerarquía de las normas. ¿Sí? Bueno, continuemos. Luego de los dos tipos de leyes administrativas que ya vimos, tenemos, que ya dijimos que es la fuente formal del derecho,
tenemos los tratados internacionales y los decretos ley. Los tratados internacionales, pues ustedes ya saben, son todos aquellos que hayan sido aprobados y ratificados por Guatemala, pero ustedes saben que la ratificación la hace el Congreso de la República por medio de una ley ordinaria. Así es que en realidad es lo mismo. Yo incorporo el tratado internacional al derecho guatemalteco por medio de una ley ordinaria. Entonces, prácticamente se convierte en una ley ordinaria. ¿Me explico? Y con respecto a los decretos ley, esta es una figura que existe en muchos países porque es la potestad del rey, la potestad del gobernante de crear normas específicas. En nuestro país, hoy por hoy, eso, salvo ciertas actividades, ya no existe, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que, con excepción de la ley de orden público que le autoriza al presidente de la República crear decretos de urgencia nacional, aunque después deben ser ratificados por el Congreso de la República, pero hoy por hoy en Guatemala debe ser por medio de una ley ordinaria que se creen leyes. Sin embargo, en Guatemala hago mención todavía a los decretos ley porque aún existen decretos ley vigentes y con plena validez. Ejemplo, el Código Civil, el Código Procesal Civil. ¿Ok? Entonces, sí tenemos aún decretos ley vigentes. ¿Dudas? Bien, si no tenemos dudas, por razón de tiempo, quedamos hasta aquí el día de hoy y el miércoles vemos el tema de los reglamentos y ahí concluimos lo de esta primera unión. Listo. Gracias. Gracias, licenciado. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.